Hola, mi nombre es Mauriel Cordero y hoy vamos a hablar de la adolescencia en la era digital. Para entrar un poco en contexto, la adolescencia es ese proceso natural que todo ser humano pasa, donde se transforma en, en un adulto. Es ese periodo de transición donde múltiples cambios físicos y psicológicos aparecen y algunos de estos se quedan en esa etapa de la adolescencia y otros los acompañan el resto de la vida. Una de las cosas curiosas es cómo cambia la percepción que ellos tienen del ambiente familiar. Puedo poner un ejemplo muy personal. Tengo un hijo de 12 años, el cual en su momento, cuando tenía menos edad, recuerdo que unos 6 aproximadamente años, estaba jugando a manejar. Se sentó en un sillón, se puso con una tapa como si fuera un automóvil y cuando lo veo es que pone su brazo izquierdo sobre la ventana, lo que él asumía la ventana, que era el reposabrazos del sillón. Cuando le pregunto qué está haciendo, me dice, es que estoy manejando como maneja papá. Claro, ahí percaté que yo tengo la costumbre de hacer eso. Entonces me cayó el sentido de responsabilidad paternal al ver que ellos en esa etapa son esponjas. ¿Por qué digo esto? Porque curiosamente a día de hoy muchas de las cosas que como padre le recomiendo y digo tiende a ignorarlas y es parte del proceso donde ellos están que se cuestionan más lo que hay a su alrededor, empiezan a formar sus criterios propios, empiezan a formar sus pequeños grupitos, ya no es lo que papá dice la santa palabra, lo que mamá dice la santa palabra, no, hay espacios a cuestionamientos, hay espacios a dudas, hay espacios a diferentes formas de desarrollo. Y la influencia familiar se mantiene presente, pero pasa a un segundo plano y es donde entran muchos otros aspectos. Bien que mal, ellos en su inteligencia, porque desarrollan una inteligencia, un pensamiento crítico bastante curioso, tienden a resaltar o a ver qué hacen los padres que pueden replicar, que les puede servir y que no. Pero a veces toman decisiones un tanto curiosas porque como siempre por un tema de conveniencia replican lo que sí para ellos les puede servir en el momento. Aún así, a pesar de que tienden a resistirse a la influencia paternal, no dejan de acercarse a ellos cuando requieren algún tipo de decisión importante o tienen alguna duda. Y esto es importante, hay que comprenderlos y analizar un poco el entorno en el que ellos están, no determinar que nuestra juventud es la misma de ellos. Y aquí entra un factor muy importante, es la era digital. ¿Por qué? Porque en mis épocas, en mi adolescencia, ya por los lejanos 2000, este, todo este tema de las redes sociales estaba apenas dando sus primeros pasos. Recuerdo los famosos chats de Messenger, los famosos High Five, son las dos redes que en este momento me acuerdo, Tumblr incluso, que eran elementos de compartir digital, pero aún la presencialidad estaba más presente. Y el acceso a la información, a pesar de que estaba empezando a llegar, no era tan grande como lo es hoy. Y aquí juega la globalización un papel muy importante, porque si bien nosotros, por lo menos, repito, en mi caso ya en los 2000, la influencia era muy tica, muy costarricense, si bien teníamos influencias tal vez de otros países, incluso Estados Unidos, que siempre ha estado presente en nuestra colectividad, a día de hoy con las redes sociales eso ha aumentado. Hoy tenemos Facebook, hoy tenemos Instagram, tenemos X, o sea, y hay otro montón de redes que sirven como espacios para crear pequeñas tribus donde el adolescente busca y encuentra apoyo y gente que piense como ellos. Entonces resulta curioso cómo hoy tenemos gente que apoya una causa, que apoya a un país, que apoya a un grupo del que antes no escuchábamos. Y es ahí donde es importante estar presente en cierta forma y estar inmerso hasta cierto punto en la interactividad social que hoy existe, porque no es la misma a la que nosotros estábamos acostumbrados. Estos espacios de redes sociales generan un ambiente de interacción cultural donde se pueden dar muchas cosas. Como todo, como toda herramienta, desde la creación de la pólvora y demás, tiene dos vertientes, una donde se puede utilizar para el bien y otra donde se ve afectada por los diferentes vicios del ser humano. Este, si bien las redes sociales son espacios de cultura donde puedes compartir este,
lo que hace cada una, costumbres, tradiciones y replicarlas alguna que otra, conocer un poco más del mundo sin necesidad de salir de nuestras habitaciones. Eso es un gran ejemplo, te permiten estos espacios enseñar y aprender diferentes técnicas, profesiones, compartir ese conocimiento que antes no estaba ahí, que antes estaba ahí, pero no estaba a la mano más bien. Pero también existe un componente negativo en esto, y es que se ha utilizado para engañar a los adolescentes. ¿Por qué? Porque se les vende la idea, por ejemplo, con estos casos de Instagram, los influencers y todo lo demás, de que el éxito depende de la cantidad de personas que tengan, y no es una cantidad pequeña, tiene que ser una cantidad de millares. Entonces muchas veces se le produce al adolescente una idea falsa de que su éxito depende de la cantidad de personas que estén ahí. Y resulta peligroso porque si no estás dentro de esa cantidad, no eres nadie. Lo que genera un impacto negativo en la persona porque pierde validez ante la sociedad como individuo, y resulta complicado porque entran cuadros de depresión, entran cuadros de ansiedad, entran múltiples aspectos negativos a nivel psicológico que lo van acompañando en el resto de la vida, y una sensación de vacío que no logran deshacerse si no es con ayuda psicológica. Eh, Existe el riesgo incluso de que su entorno personal se vea afectado. ¿Por qué? Porque la línea entre la vida digital y la vida virtual se ve sesgada, se ve total y completamente difuminada más bien, y lo que haces en línea te afecta en la vida real. Hay casos, por ejemplo, donde lamentablemente algunas personas comparten fotos de su cuerpo como Dios los trajo al mundo, desnudos, las comparten con otras personas, y estas personas las siguen compartiendo y compartiendo, y cuando te das cuenta te tenés encima una imagen muy negativa que cuesta arrancar, y lamentablemente la parte negativa sobrecae sobre la víctima y no sobre el victimario, que en muchas ocasiones es difícil llegar a un rastreo como tal, o que la repercusión caiga sobre esa persona. Es la persona víctima la que queda marcada ante la sociedad como alguien que no tiene moral, como alguien indecente y muchas otras cosas. También se da que en la cultura de la era digital existan personas que utilicen estos medios para engañar a los adolescentes con promesas de dinero fácil, con promesas de notariedad ante la sociedad, y los llevan al consumo de drogas, al consumo de sustancias ilícitas incluso, y mediante retos, eh, lo cual se da mucho en la adolescencia, donde para poder ganar esa popularidad los retan a hacer cosas diferentes, pero cosas que terminan siendo muy peligrosas. Por ejemplo, el consumo de cápsulas de jabón que se dio en Estados Unidos en su momento, eso terminó intoxicando a muchas personas, y todo derivaba de un reto. Las redes sociales, además, y la era digital vienen a remarcar una, las diferencias en brechas sociales, que esto es un problema social que ataca mucho a la juventud, porque vamos al concepto anterior, o sea, se les incita o se les inculca a que es necesario que tengan millones de personas para ser alguien en la vida, y al no hacerlo genera un problema psicológico. La brecha digital también se ve en el que vos tenés acceso a cierta velocidad y otros sectores no, tenés acceso a ciertos conocimientos y a los otros no, todo por una limitación tecnológica de una u otras personas. Entonces, todo este cúmulo de cosas afecta en la adolescencia, en la etapa de adolescencia, aspectos psicológicos que los llevan en ocasiones a tomar decisiones bastante peligrosas, y los lleva a una época de desinformación, que siempre ha existido. Incluso recuerdo que ya en el lejano 2005, por ahí más o menos, estando en clase, un compañero mencionaba que para que una mujer no quedara embarazada podía tomar agua de pipa. Entonces, si antes se daban ese tipo de desinformaciones, hoy se dan aún más. Por eso es importante que las personas adolescentes tengan un acompañamiento supervisado, más no restrictivo en cuanto al uso de las redes sociales, porque también hay que darles espacios a que ellos se desarrollen, a que ellos vayan probando, vayan experimentando cómo es esta vida, y puedan tomar sus propias decisiones, porque si siempre los llevamos de la mano, no vamos a lograr un desarrollo como tal, y les vamos a afectar a futuro, vamos a caer en una sobreprotección que no es la adecuada para ellos. Hay aspectos como la resiliencia,
que es algo fundamental y que no se debe confundir con aguanto todo y soporto todo, no. Eso básicamente es absorber, ver la situación desde diferentes entornos, de diferentes ópticas y buscarle una solución. Filtrar qué me puede afectar, qué no, qué vale la pena ponerle atención, aquí no vale ponerle la pena atención. La salud mental es un aspecto que se debe desarrollar en gran medida. Hay que quitarle ese estigma de que la persona que busca a un psicólogo o un psiquiatra es porque está loca, ¿no? Muchas veces es necesario hacer ese tipo de, de profundizar en que la salud mental es una herramienta muy importante y que no se debe descuidar para que la persona pueda salir adelante y tenga una formación integral y que tenga una vida equilibrada y en balance y en contacto con sus sentimientos de manera positiva y entendiendo que no porque algo esté mal quiere decir que vaya a ser así toda la vida. Ese sería el video de hoy. Espero les haya gustado y muchas gracias.